El hijo de un multimillonario le grita a una criada negra. Ella responde con una frase que deja a todos impactados. ¿Y si la persona que siempre has pasado por alto es en realidad quien construyó todo lo que das por sentado? Las manos de Chad Bennett temblaban de frustración mientras recorría la casa buscando su chaqueta favorita. Había sido un día largo y ya estaba irritable. Irrumpió en la cocina, donde Marie, la ama de llaves de la familia desde hacía mucho tiempo, limpiaba las encimeras en silencio. «Marie, ¿dónde está? Te pedí que mantuvieras mis cosas en orden», espetó Chad, con voz aguda y acusadora. Su frustración se desbordó y, por un momento, no le importó cómo le caerían sus palabras. Marie permaneció quieta, imperturbable, mirándolo con ojos tranquilos y firmes. «Es curioso cómo olvidas de dónde viene realmente la fortuna de tu familia», dijo en voz baja, con una voz tranquila pero penetrante. Chad se quedó paralizado. Estaba acostumbrado a la silenciosa presencia de Marie, pero esto era diferente. Sus palabras flotaban en el aire, con un peso que no podía ignorar. ¿Por qué decía eso? ¿Qué insinuaba? Por primera vez, se preguntó, ¿podría haber algo más en Marie de lo que jamás había imaginado? Marie había estado con la familia Bennett desde que Chad tenía memoria. Siempre había estado ahí, firme, confiable, casi invisible en su vida. De pequeño, Chad nunca le había prestado mucha atención. Era solo parte de la casa, como los muebles, siempre haciendo su trabajo sin problemas. Pero con el paso de los años, su silenciosa presencia se convirtió en una constante. Limpiando, cocinando, administrando la casa con una gracia que Chad no apreciaba del todo. Sin embargo, la vida de Marie nunca había sido tan sencilla como parecía. Antes de trabajar para los Bennett, era una joven con sueños propios, un título en administración de empresas y la visión de una startup tecnológica. Tenía el impulso para triunfar. Pero, como tantas otras en su posición, las circunstancias cambiaron. Marie conoció a Thomas Bennett, el padre de Chad, en los inicios de su ahora inmensa empresa tecnológica. En aquel entonces, no era el multimillonario que es hoy. Era un joven emprendedor con grandes ideas. Y fue Marie quien mantuvo organizado el caos de su creciente empresa. Fue ella quien trazó sus estrategias, conectó con inversores y se encargó de los pequeños detalles cruciales para el éxito. Pero cuando el dinero empezó a llegar a raudales, también lo hicieron las expectativas. Thomas, atrapado en el torbellino del éxito, animó a Marie a dar un paso atrás. «Es mejor para ti aquí», le había dicho, sugiriendo que adoptara un rol más tradicional. Y así lo hizo. Se convirtió en la ama de llaves, gestionando todo entre bastidores. Y sus sueños de fundar su propia empresa se desvanecieron silenciosamente. Chad nunca había conocido esta faceta de la historia de Marie. Solo la conocía como la mujer que siempre tenía todo en orden, sus comidas preparadas, su ropa limpia, la casa impecable. Nunca lo había cuestionado. Pero tras su arrebato, algo cambió. Más tarde esa noche, sentado en un estudio, con el peso de sus palabras aún en la mente, su padre, Thomas, se acercó. «Chad, hay algo que debes entender», comenzó su padre con una voz inusualmente seria. «Piensas en Marie solo como una ama de llaves, pero es mucho más que eso». Chad levantó la vista, perplejo. «¿De qué estás hablando?». Thomas se sentó con rostro solemne. «Marie era mi socia en más de un sentido. Sin ella, no existiría Bennett Corporation. Ella me ayudó al principio, organizándolo todo cuando estaba demasiado ocupado con el negocio. Ella era quien se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Ella es la razón por la que conseguí mis primeros inversores». Chad miró fijamente a su padre, intentando procesar las palabras. «Un momento. ¿Quieres decir que Marie estaba involucrada en el negocio? Ayudó a construir la empresa». Su voz tembló con incredulidad. Thomas asintió, con la mirada suavizada. «Ella es la razón por la que estamos aquí hoy. Podría haber tenido su propia empresa, Chad. Pero lo dejó todo para ayudarme. Y ahora ha sido leal, trabajando discretamente en segundo plano todos estos años. No me había dado cuenta hasta ahora, pero le debo más de lo que jamás reconocí. Y tú también». Chad se recostó,
con la mente acelerada. Siempre había visto a Marie como un elemento fijo en su hogar. Pero ahora todo estaba cambiando. Se dio cuenta de que Marie no era solo una empleada. Ella había sacrificado tanto por el éxito de su familia, y sin embargo, él la había tratado con desdén. Lo golpeó como una ola. Había estado ciego. Pero ahora la pregunta era, ¿cómo podría arreglarlo? ¿Y ella siquiera lo dejaría? Sentado allí, abrumado, supo una cosa con certeza. Nunca volvería a ver a Marie de la misma manera. A la mañana siguiente, Chad se encontró de pie frente a la cocina, sin saber cómo acercarse a Marie. Le temblaban las manos al alcanzar el marco de la puerta. Había pasado toda la noche pensando en lo que había dicho su padre. El peso de su ignorancia se había instalado en él, y era una carga de la que Chad no podía librarse fácilmente. Marie estaba de pie junto a la encimera, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno, tal como lo había hecho alguna vez. La otra mañana, el suave chisporroteo de los huevos en la sartén parecía más fuerte ahora, casi demasiado fuerte, mientras Chad vacilaba en la puerta. Nunca se había sentido tan incómodo con ella. «Buenos días, Chad», dijo Marie sin girarse. Su voz era tan tranquila y firme como siempre, pero ahora había una reserva silenciosa en ella. Debió haber percibido el cambio en el aire, igual que él. Chad tragó saliva con dificultad. Había estado ensayando lo que quería decir, pero ahora las palabras le parecían huecas. En cambio, entró en la cocina con el corazón acelerado. «Marie, te debo una disculpa». Se giró lentamente, arqueando una ceja, pero sin decir palabra. Su expresión era ilegible, pero había un leve rastro de algo que él no podía identificar. «Una disculpa», repitió. «¿Por qué?». La mente de Chad se revolvía, intentando encontrar las palabras adecuadas. No era fácil. Durante años había ignorado su presencia, la había tratado con indiferencia y asumido que solo estaba allí para servir a su familia. Ahora, al mirarla, la veía por primera vez, no solo como el ama de llaves, sino como una mujer que había renunciado a tanto, solo para ser ignorada. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron. «Por todo», dijo finalmente, con la voz entrecortada, y la vergüenza que sentía era casi asfixiante. «Te he tratado mal, te he dado por sentado. No tenía ni idea de lo que has hecho por esta familia, de lo que has renunciado. Lo siento». Durante un largo instante, Marie se quedó allí, en silencio, con la mirada fija en su rostro, como si intentara comprender qué había provocado ese repentino cambio en él. Chad podía ver los años de silenciosa paciencia en sus ojos, los años de hacer su trabajo sin esperar elogios ni reconocimiento. Era una mujer que había vivido en la sombra, haciendo en silencio el trabajo que otros daban por sentado. Finalmente, Marie habló, con voz suave pero firme. «No necesitas disculparte, Chad. No conmigo». Sintió una opresión en el pecho. «Pero yo sí. He sido egoísta. Llevas aquí tanto tiempo y nunca te vi. De verdad que te vi». Marie hizo una pausa, su mirada se desvió hacia la ventana de la cocina. Parecía estar pensando en algo lejano, con expresión distante. «Nunca he necesitado una disculpa», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Lo que necesitaba era que vieras a la gente que te rodea. Lo que necesitaba era que entendieras el verdadero valor. No necesito reconocimiento, pero tú, tu padre, has recibido tanto. Es hora de que veas a quienes ayudaron a construir esto, quienes te ayudaron». El corazón de Chad latía con fuerza en su pecho. No estaba enojada, pero había un dolor silencioso en sus palabras. Él no se había dado cuenta de cuánto la había lastimado, de cómo su indiferencia casual la había herido más profundamente de lo que podía imaginar. «Nunca me di cuenta», comenzó Chad con voz temblorosa. «Nunca me di cuenta de cuánto renunciaste por nosotros». Marie esbozó una pequeña sonrisa triste. «Nadie lo hace, Chad. A la gente como yo. No esperamos que la gente como tú se dé cuenta. Simplemente seguimos adelante. Pero ese no es el punto.
El punto es que tienes la oportunidad de cambiar, de ser mejor. Y te digo esto ahora porque no se trata solo de mí. Se trata de ti. Se trata del legado que dejarás. No lo desperdicies. Chad se quedó quieto, asimilando sus palabras. Siempre había estado tan absorto en su propia vida, en el éxito que le había llegado tan fácilmente, que nunca se había parado a pensar en los sacrificios que hacían otros. Y ahora allí estaba ella diciéndole que no, recordándole que no era suficiente simplemente recibir y recibir. La vida se trataba de dar, de comprender el peso de lo que otros cargan. Él asintió lentamente, sus ojos encontrándose con los de ella. No lo desperdiciaré, Marie. Lo prometo. Por primera vez, la sonrisa de Marie la inundó. Ojos. Sé que no lo harás. Pero al terminar la conversación, la tensión en la habitación persistía. Chad no estaba seguro de cómo reparar los años de abandono, pero sabía que tenía que empezar por alguna parte. Y este momento, este tranquilo intercambio entre ellos, era solo el principio. Mientras Marie volvía a la cocina para terminar de preparar el desayuno, Chad se quedó allí un momento, absorto en sus pensamientos. No sabía exactamente cómo arreglar las cosas. Pero de una cosa estaba seguro. Nunca volvería a mirar a Marie de la misma manera. Y al dar un paso atrás, no pudo evitar preguntarse, ¿qué más se había perdido? ¿Qué otras partes de su vida había pasado por alto durante tanto tiempo? La puerta estaba abierta y, por primera vez, Chad estaba dispuesto a cruzarla. Pasaron los días y Chad intentó enmendar el error, pero sintió que la brecha entre sus intenciones y sus acciones se agrandaba. Quería arreglar los años de negligencia, pero el peso de sus errores lo abrumaba. Una noche, después de un largo día, Chad se sentó en el estudio con su padre. Chad, hay algo que nunca te dije, dijo Thomas, con la voz más baja de lo habitual. Marie no era solo una ama de llaves. Estuvo presente cuando la empresa empezó. Fue quien lo mantuvo todo en orden. Renunció a sus propios sueños para ayudar a los míos. Chad parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Continuó Thomas. Ella sacrificó su carrera por esta familia, y nunca se lo agradecí. Y tú tampoco. Sé. Sintió un nudo en el pecho. Durante todo este tiempo, había tratado a Marie como si fuera un elemento invisible en sus vidas, sin darse cuenta de a que había renunciado. Más tarde, Chad fue con Marie, con la culpa pesando sobremanera. He estado ciego, confesó con voz temblorosa. Te traté mal y ni siquiera sabía lo que habías hecho por esta familia. Lo siento mucho. Marie lo miró con la mirada firme. No necesitas disculparte, Chad. Solo observa a la gente que te rodea. Es suficiente. Chad asintió, dándose cuenta de que arreglar las cosas llevaría tiempo, pero tenía que empezar ahora. Darle cuenta a Chad fue un duro golpe, pero no estaba seguro de cómo revertir los años de ignorar las contribuciones de Marie. Pasaron los días y comenzó a involucrarse más en el negocio familiar, tratando a los demás con el respeto que Marie le había mostrado. Pero una noche, finalmente enfrentó la verdad. Chad se sentó con su padre, quien tenía una mirada tranquila, casi arrepentida. Chad, lo que estás aprendiendo es importante. Pero recuerda esto, no se trata solo de negocios ni de disculpas. Se trata de honrar a quienes nos ayudaron en el camino. Chad miró a su padre, sintiendo un profundo cambio en su interior. Ahora lo entiendo. Necesito hacer más que disculparme. Necesito demostrar que he cambiado. Al día siguiente, Chad se acercó a Marie con una sonrisa genuina. Marie, puede que no pueda compensar los años, pero te prometo que empezaré a mejorar. Siempre has sido parte de esta familia, y ahora lo veo. La mirada de Marie se suavizó y, por primera vez, asintió con una sonrisa discreta. Eso es todo lo que se puede hacer, Chad. Empieza ahora. La transformación de Chad no fue inmediata, pero fue real. Cada día, se esforzaba por cambiar su perspectiva. Se involucró más en los esfuerzos filantrópicos de la familia,
dedicándose a causas importantes y asegurándose de que las personas que habían ayudado a construir la fortuna de los Bennet, especialmente Marie, fueran reconocidas y respetadas. Sus esfuerzos no eran grandes gestos, sino acciones silenciosas y constantes que decían mucho. Con el paso de los meses, su relación con Marie se fortaleció. Hablaron más, compartieron historias. Por primera vez, Chad la escuchó de verdad. Aprendió sobre su pasado, los sacrificios que hizo por su familia, los sueños que pospuso y la sabiduría silenciosa que albergaba. Una noche, después de cenar, Chad y Marie se sentaron a la mesa de la cocina, un raro momento de tranquilidad entre ellos. La casa estaba en paz, y Chad no pudo evitar sonreír mientras veía a Marie preparar los últimos platos. «Marie», dijo con voz suave pero sincera, «por fin lo veo. Veo todo lo que has hecho por esta familia, por mí, y no puedo ni empezar a decirte cuánto siento no haberlo visto antes». Marie hizo una pausa, con las manos todavía en el plato que tenía delante. Se giró para mirarlo, con una mirada cálida y comprensiva. «Chad», respondió, «nunca es tarde para cambiar. Has empezado por el buen camino. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». El peso de sus palabras se asentó en su pecho y se dio cuenta de lo lejos que había llegado. No necesitaba compensar todo. Necesitaba seguir aprendiendo, seguir creciendo, y lo haría. Por primera vez en su vida, Chad se sintió verdaderamente conectado con las personas que lo rodeaban, en particular con Marie, quien había dado tanto sin pedir nada a cambio. Chad respiró hondo y miró a Marie con gratitud. «He aprendido que la mayor riqueza no está en el dinero, sino en las personas que te apoyan. Estabas ahí cuando ni siquiera me daba cuenta, y por eso, siempre te estaré agradecido». Marie sonrió, una sonrisa tranquila y cómplice. «Eso es todo lo que cualquiera quiere, Chad. Ser visto, ser comprendido». Mientras Chad reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, se dio cuenta de que el camino por delante no siempre sería fácil. Pero finalmente estaba listo para recorrerlo con un corazón lleno de respeto y comprensión. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has aprendido una lección que te cambió la vida como Chad? Cuéntanos. Y no olvides suscribirte para leer más historias conmovedoras.